Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Ahora bien, vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y para mí es un privilegio presentar el día de hoy a la predicadora de esta mañana. Esta mañana tenemos con nosotros a la pastora Nancy, quien estará compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Mi amor, el Señor te use. Vamos a orar. Yo voy a orar por la predicadora y usted en casa le invitamos a que esté sentado escuchando la palabra del Señor. Tome atenta nota de lo que el Señor nos va a hablar y tenga la Biblia y a su familia allí al lado, porque cuando Dios habla, su pueblo escucha. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos delante de ti esta mañana, celebrando juntos, Señor, este culto especial. Pero encomendamos delante de ti a la pastora, que tú la uses, Señor, en la exposición de tu palabra. Señor, llénala de sabiduría y que tú nos hables a través de ella. Úsala con poder. Toca el corazón de tu pueblo y que estemos con mentes, oídos y corazón dispuesto para escuchar lo que tienes que decirnos. Amén y amén. Dios te use, mi amor. El Señor te bendiga. Gracias, mi pastor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gran privilegio ser la expositora de hoy de la palabra del Señor. Hace aproximadamente un mes me tocó predicar en mayo y hablé acerca de los muros de Jericó, cómo derribar esos muros que se anteponen en nuestra vida y cómo nosotros tenemos que aprender a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Estamos comenzando un mes muy hermoso y es el mes de la familia, en donde en este mes vamos a hablar acerca de todo lo que nos compete en nuestros hogares y más en estos tiempos de pandemia en donde hemos estado confinados y disfrutando más tiempo en familia, pero también aprendiendo a trabajar en muchas áreas que para unos han sido más difíciles que para otros y para otros al contrario ha sido el redescubrir esas nuevas experiencias en Dios nuestro Señor. Yo quiero seguir hablando de los muros y creo que el Señor nos ha hablado de diferentes maneras, tanto que el viernes pasado la hermana Merceditas en su reunión de mujeres volvió a tocar la temática de los muros de Jericó y hoy el Señor me ha dado una palabra que se titula Los muros de nuestra casa. Por favor, si usted tiene su Biblia en la casa, si usted tiene la Biblia electrónicamente, busque por favor en Segunda de Crónicas el capítulo 14 y vamos a leer únicamente el versículo 7. Segunda de Crónicas 14, el versículo 7. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos las ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. Gracias, Señor, le pido que Dios me utilice. El pastor oró. Y algo que nosotros podemos ver de los muros pueden ser utilizados de diferentes formas, son tan versátiles y como lo estamos viendo aquí en la imagen, estamos viendo una imagen que pareciera la foto externa de unos muros que pertenecen a una casa, pero si lo miramos con más detalle, es mirar desde adentro hacia afuera cómo los muros nos protegen. Los muros siempre han sido algo muy importante y significan la protección, y en este caso la protección de las familias. En tiempos bíblicos, las ciudades siempre eran construidas con muros alrededor para la protección y la defensa de las familias,
que habitaban en la ciudad para defenderlas de los enemigos. Lo acabamos de leer, y el rey de Asa le pide a todo la gente de Judá, a todo su pueblo, que trabajara sobre la edificación de los muros. Pero cuando una ciudad era atacada, los enemigos siempre trataban de conquistar esa ciudad, y lo primero que hacían era comenzar a generar una grieta en un muro, luego en el otro, y a generar grietas por todo lado, y eso podía llegar a tardar días, muchos días, incluso meses, para que se pudieran caer los muros. Un lugar donde poder penetrar a la ciudad que se iba a conquistar. También lo podemos ver en Segunda de Reyes, el capítulo 25, versículo 4, en donde podemos evidenciar ese mismo fenómeno. Y cuando las ciudades eran destruidas, era la forma de conquistarlas. Cuando Dios permitía que las ciudades fueran reedificadas, lo primero que se levantaban eran los muros caídos. No era hacer primero las casas, no era primero hacer los parques, no era primero hacer una iglesia o de pronto un supermercado. Lo primero que se comenzaba a trabajar era sobre la reedificación de los muros caídos. Y realmente, si nosotros trasladamos este texto a nuestra vida familiar, nuestras familias hasta el día de hoy han sido atacadas por el enemigo, y es por esto, y es muy importante que nosotros podamos levantar alrededor de nuestra familia muros de protección para no permitir que el enemigo entre a destruir nuestro matrimonio, entre a destruir a nuestros hijos, entre a destruir el entorno familiar, no solamente el nuclear, sino también el extendido. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos evidenciar en muchos, pero en muchos momentos, que inclusive nuestras familias extendidas llegan a ser muy atacadas, porque lo que menos quiere el enemigo es que haya unión, que haya armonía, que haya entendimiento, que haya comprensión, pero sobre todo que el amor crezca. Es lo que más se ataca. Pero cuando hay una brecha o cuando los muros están derribados, porque si nosotros comenzamos a ver, hoy día las familias en el mundo tienen muros de su casa caídos, brechas tan amplias que inclusive dentro de su mismo hogar no se dirige la palabra, ni los hijos a sus padres, ni entre los esposos hay una comunicación, tanto que en algunos momentos los esposos evaden las comunicaciones, tratan de estar más tiempo ocupados. Hoy día en los confinamientos, de pronto en el computador, de pronto leyendo, de pronto viendo noticias, para tratar de escapar de una realidad que no se quieren enfrentar, o las mujeres intentan llenar y hacer oficio y arreglar la casa e intentar tener los mesones completamente desinfectados, le echan vinagre, le echan hipoclorito, alcohol, están por allí y por allá, y realmente es una forma de escape para no unir esas brechas que a veces tenemos que reedificar como familia. Y es muy importante que nosotros no podemos permitir que el enemigo continúe destruyendo nuestra familia. Póngase en su casa usted a pensar cómo ha sido usted atacado por el enemigo dentro de su hogar, en la posición en la que usted se encuentra, ya sea el esposo, ya sea la esposa, ya sean los hijos, o si vive la suegra o el suegro, dentro de su mismo núcleo familiar. ¿Qué está pasando?
Pero definamos primeramente cuáles son los muros que necesitamos edificar o reedificar en nuestra familia. El primero que tenemos que edificar son los muros de protección. Los muros de protección sirven para que los enemigos externos o la presión externa que estamos viviendo alrededor de nuestra familia afecten el entorno del hogar. Algunos de esos muros de protección necesitamos edificarlos alrededor de nuestra familia y reedificarlos continuamente. Y la forma de hacerlo, hacer ese muro de protección, el primero que yo les quiero dar dentro de este primer punto es la oración. La oración es fundamental. Cuando nosotros leemos Job, el capítulo 1, del versículo 1 y hasta el 10, podemos ver el clamor de un padre de familia que estaba orando por sus hijos, que hacía que el Señor tuviera un cuidado especial sobre la familia de Job. Ni Satanás podía acercarse para tocarlos. Y no se lo permitía Dios. Y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la importancia de la oración en nuestra familia. Yo creo que en estos tiempos ha sucedido algo muy especial. Y es que en la Iglesia Discípulos de Cristo Norte hemos convocado todas las noches para que a las 9:30 nos reunamos toda la iglesia en un momento de oración. Nosotros les dijimos a todos que fueran 10 minutos, pero nosotros normalmente nos estamos demorando media hora orando en familia, y yo me he quedado tan impactada de ver cómo mis hijas se arrodillan delante de Dios y todo el tiempo están en esa abnegación delante del Señor y poder orar todos en conjunto. Esto nos demuestra la importancia de la oración en familia, en donde podemos nosotros orar los unos a los otros por las bendiciones, por las necesidades de nuestros hijos, por las necesidades que tenemos en todos los momentos, que nuestros hijos puedan escuchar cuál es nuestro clamor delante de Dios, que nuestros hijos puedan escuchar que estamos nosotros como padres intercediendo al cielo, que ellos puedan evidenciar que sin la ayuda de Dios a través de la oración es difícil a veces llevar muchas cargas, muchas situaciones difíciles que tenemos en cada momento, y la oración se convierte en una de los muros más protectores que puede tener nuestro hogar. Hoy día vemos algo demasiadamente triste, y es que las familias no oran en familia, pero cuando están dentro de casa tampoco intentan unirse en oración todos juntos, sino cada cual se apartó por su camino y cada cual tiene su momento de intimidad con Dios, o inclusive, y más triste, ni siquiera hay un momento de intimidad con el Señor en donde nosotros podemos acercarnos al Señor delante de su presencia y ver la necesidad de la oración. Pero otro muro que hay que edificar en familia para proteger nuestro hogar es la disciplina y la amonestación. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, antes bien disciplínenlos y amonéstenlos como en el Señor. Y eso es algo que para nosotros a veces es complejo, porque hoy día las generaciones de hoy
dominan a los padres. Los hijos son los que dan los órdenes, los hijos son los que dicen cuándo quieren salir, qué quieren comer, qué se quieren vestir, en dónde quieren comprar, qué quieren escoger, qué quieren mirar. Y nosotros los padres nos tenemos que convertir en decir, sí, hijo, bueno, hagámoslo de esta manera, bueno, vayamos aquí, allí. Pero el Señor hoy nos dice que un muro que nosotros tenemos que edificar importante es la disciplina. La disciplina son las reglas de la casa. Lo que está permitido y lo que no está permitido. Y la amonestación es la corrección cuando esas reglas no se cumplen. Cuando en casa hay disciplina y amonestación, los hijos tienen la capacidad de decidir correctamente. Los padres saben cómo poder dirigir a sus hijos correctamente. Y aunque el enemigo quiera entrar por medio de la mundanalidad, nuestros hijos sabrán comprender lo que les conviene y lo que no les conviene para sus vidas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, y el Señor hoy nos habla muy fuertemente en esta parte, porque a veces nosotros ponemos las reglas, pero cuando se incumplen nos cuesta realizar con ellos y hacer con ellos amonestaciones directas. Pero otro punto muy importante de protección, de muro de protección, es el temor a Dios. Proverbios 14:26 dice: los que temen al Señor están seguros, y Él será un refugio para sus hijos. El temor a Dios es un muro de protección maravilloso, porque no solamente protege la vida de nuestros hijos mientras viven en nuestra casa, sino que es un muro de protección para su vida, aun cuando formen su propio hogar. Por eso en el temor de Dios está la fuerte confianza de un padre de que sus hijos ya no estén en nuestro hogar, porque ellos no se apartarán del camino, no irán al camino del mal. Cuando nosotros infundimos en nuestro hogar el temor a Dios, tenemos que hacerlo de una manera correcta. Porque si nosotros decimos que tememos a Jehová, pero nosotros comenzamos a decir palabras soeces, palabras groseras, si hay irrespeto en el hogar, entre la pareja, si nuestros hijos comienzan a ver que los papás ni siquiera tienen una Biblia en la casa, porque hoy día estos aparatos se han vuelto tan importantes que ni siquiera ya las Biblias ni se tienen en los hogares para sacar la palabra de Dios y en familia poder estar. Y aunque estamos en un mundo digital, el solo hecho de que nuestros hijos tengan su Biblia al lado de su cama, que puedan meditar en Dios, que puedan orar, que puedan tener el temor de Dios, que nosotros como pareja también lo podamos hacer, marca una gran diferencia. Pero lo otro y muy importante de protección para el hogar es el cuidado y la dedicación en la relación de pareja. Proverbios 27:8 dice: el que se aleja de su hogar es como el ave que lo aleja de su nido. Y cuando nosotros vemos este punto y esta parte de la palabra del Señor, fuera de los muros de nuestra familia pueden haber muchas tentaciones y muy atractivas, pero cuando alguien se siente cuidado, valorado y satisfecho en sus necesidades afectivas y en sus necesidades físicas, no necesita buscar nada fuera de casa, pues dentro de los muros de su casa tiene todo lo que necesita. Dentro de su hogar está su satisfacción. Mire que hoy día eso se ha descuidado tanto, y hay algunas prácticas en las mujeres que llega el esposo cansado y pareciera que no llegó nadie. Pareciera que como si hubiera entrado un fantasma que hizo ruido, pero ni siquiera lo asustó.
Eso da tristeza, porque a veces el fantasma asusta, pero cuando nosotros vemos esa indiferencia a veces de las mujeres, y pongo este relato porque pasa mucho más en las mujeres, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo. ¿Será que hay una guerra de competencias, una guerra en la que nosotros a veces no comprendemos el entorno y todo lo que nos genera? El Señor hoy quiere de una forma especial que nosotros podamos entender que nosotros no estamos desunidos el uno del otro, estamos en pareja. Pero también a veces el hombre llega a la casa y llega de mal genio, ni siquiera saluda, llega hosco, solo llega a pedir comida. ¿Qué hay de comer? Ni siquiera dice buenas noches, ¿cómo está mi amada familia, mis hijos, mi amor, cómo están? Y realmente todas esas cosas generan muchas brechas en los hogares. Los hombres a veces son tan fuertes con la mujer, les falta tanta delicadeza para tratarlas como a una flor, echarle agua, cuidarla, mantenerla, ser detallistas, poder decir mi amor, llegué cansado, ¿cómo han estado? Cuando un hombre llega en esa actitud a su hogar, mira, toda su familia se desborda en atenderlo, se desborda en atender quien es la autoridad de la casa. A veces nosotros nos sentimos tan intimidados el uno del otro, nos sentimos como que estamos libres, pero a la vez en una cárcel, que si yo hago esto le incomoda, que si dejo de hacer también, que si a veces no lo hago a la manera de mi pareja, entonces las cosas no van a funcionar. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros cuidemos, son muros que debemos reedificar. De esas brechas que hemos formado, el Señor quiere que nosotros podamos reedificar nuestra relación en pareja, que podamos saber que tanto el hombre como la mujer son importantes, que el uno sin el otro no pueden hacer un hogar. Pero nuestros hijos también necesitan de una pareja sólida, porque cuando no ven la solidez en la pareja y en el amor de la pareja, los hijos se ven resquebrajados, se ven tristes, sienten vacíos en su corazón, sienten miedo, temor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que se van a divorciar? Pero hoy otra vez se volvieron a pelear. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es algo que el Señor hoy nos está diciendo. Hay que generar muros de protección, saber que el Señor y el Espíritu Santo rodean nuestras casas, que Dios quiere que nosotros nos levantemos en amor, en dirección, que no le tengamos miedo a enfrentar muchas cosas que el mundo quiere atacarnos, dardos por todo lado, dardos del enemigo. Pero por último, yo quiero decirles algo muy importante. Un segundo punto es, debemos hacer no solo muros de protección, sino tenemos que hacer muros de contención. Los muros de contención sirven para soportar la presión desde adentro de nuestra propia familia. Algunos de los muros de contención que necesitamos edificar en nuestra familia son: primero, la firmeza de carácter. Muchos adolescentes y jóvenes ejercen presión sobre sus padres. No tanto los bebés y los niños, pero sí los jóvenes y los adolescentes, porque tratan de vivir con sus amigos que no son cristianos y quieren vivir a la manera de ellos, quieren ir a los lugares donde van ellos, donde van a hacer todo lo que hacen los demás. Por eso la presión que necesita un padre y una madre en este tiempo es tener firmeza. Como dice Mateo 5:37, que el sí sea sí y el no sea no. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Cualquier cosa que uno diga, bueno, sí, listo, dejémoslo un poquito, pues tal vez lo voy a pensar.
ahí nosotros estamos abriendo la puerta de nuestra casa. Ni siquiera estamos haciendo un muro de contención, sino que estamos abriendo la puerta de nuestra casa. Pero el segundo muro de contención que debemos trabajar es el castigo, la disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Eso lo dice Proverbios 19:18. Nuestros hijos tienen que tener la seguridad que para pasar por alto los límites establecidos en nuestra casa traerán consecuencias. Y esa consecuencia es un castigo. Y uno a veces ve el castigo como algo terrible, pero el castigo uno siempre lo relaciona con la parte física y no siempre debe ser así. En algunos momentos es necesario y eso no le va a hacer daño a los hijos si uno lo hace con amor y con la delicadeza que nos manda la palabra del Señor. Pero a veces quitarle lo que a ellos más les gusta también es una forma de que ellos vean que si no trabajan con las normas de la casa, van a haber consecuencias de la desobediencia y de la rebeldía. Y entonces, si ellos no entienden eso, cuando ellos sean grandes y tengan un jefe, no se van a querer someter. Cuando tengan una autoridad va a ser muy difícil porque la soberbia comienza a crecer porque dominaron sobre sus padres. Y como yo les dije ahora, no es una grieta que se esté formando en la casa, es una puerta abierta que se está dejando así en nuestra familia y debemos tener cuidado. Pero por último, en el muro de contención está la comunicación directa y sincera. Una comunicación directa y sincera es muy importante en la familia. El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. Ustedes se pueden imaginar una canasta de plata que brille con manzanas de oro, esa combinación tan hermosa. Así lo dice Proverbios 25:11, así debe ser la comunicación, directa y sincera. A veces el ser sincero le cuesta a la gente, a veces el ser directo cuesta, entonces comienza todo alrededor y comenzamos a adornarlo no con manzanas de oro, sino con palabras dulces para luego dar una palabra fuerte, contundente, y es algo que el Señor quiere que trabajemos. Y en el ámbito matrimonial es muy importante y necesario tener pláticas directas y sinceras para expresar aquellas cosas que hemos observado en nuestro entorno familiar que deben mejorar, para expresarnos esas cosas que a veces afectan nuestro matrimonio y si no se corrigen pueden llegar a generar un caos total, un caos en el que nosotros podemos ver que ya no hay nada que hacer porque hay tanto dolor, porque ya decir algo bueno o no bueno, no sucede nada. Y eso se convierte en una indiferencia colectiva. Y la indiferencia colectiva es una agresión pasiva de la cual el Señor quiere que nosotros comencemos a trabajar. Porque hoy en tiempos de confinamiento, mis amados, han sucedido tantas cosas en familia que inclusive algunos han tenido que decir, yo no sabía con quién me había casado. No tenía ni la más remota idea con quién me había casado. Pero hoy el Señor nos da una esperanza y nos dice que si nosotros hemos descuidado los muros de nuestra casa, no sigamos esperando más. Comencemos hoy mismo a reedificar y a edificar muros de protección, muros de contención. No le demos lugar al enemigo a destruir y a dañar nuestra familia. El Señor nos mandó a construir, a proteger y a contener lo más hermoso que Él nos ha dado en la tierra, que es la familia. Después de Dios, es lo más hermoso
que el hombre puede experimentar. Qué lindo es experimentar el amor familiar, en donde podemos ver qué seríamos nosotros sin familia, solos en este mundo, en donde nadie nos aceptara ni con nuestras cualidades ni nuestros errores, en donde mi esposo, si no lo tuviera, me viera hermosa, estuviera sola, ¿para quién? O si estuviera espelucada y aún así no tuviera quien me amara, ¿de qué valdría? Yo puedo decir que tengo un hogar y un esposo y unas hijas maravillosas, que así esté sin maquillaje o con maquillaje, que esté elegante o esté en pijama, puedo escuchar la voz de mi esposo que me dice: mi amor, qué linda estás, y yo por dentro de mí digo: y mi esposo no se dio cuenta que ni siquiera estoy maquillada. Pero ese es el amor cubre multitud de faltas, el amor es más grande y más profundo, que ya la parte física entra a ser un segundo plano y nos une todo. El amor y la comprensión, el estar sabiendo que cuento con alguien hermoso y con hijos y descendencia hermosa. Oremos al Señor para que Dios bendiga nuestras familias y nos ayude a tener muros de protección y a tener muros de contención. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, porque podemos ver, Señor, que tú nos estás protegiendo en todo momento de diferentes formas. Yo te pido por cada familia de nuestra iglesia, cúbrelo, Señor. Tú sabes por qué hablamos de esta temática hoy, Señor. Ni aún nosotros conocemos la profundidad del porqué de las cosas en muchas circunstancias, pero tú sí, Señor, y te pido que obres de una manera especial en cada familia, en cada hijo, Señor, que no tengamos miedo de corregir, de amonestar a tiempo y fuera de tiempo, que podamos ser directos, sinceros, que podamos dar amor, que entendamos que la otra persona es tan importante como yo, que ¿cuál sería mi vida sin mi esposo, sin mi esposa, sin mis hijos? Gracias, Señor, porque nos has provisto de una familia maravillosa, de una familia de la iglesia hermosa, Señor, y enséñanos a vivir en unidad y en armonía, Señor. Así lo creemos en tu nombre, Jesús. Amén.